para mí fue medio que me empezara a ir bien en la universidad, fue una sorpresa. O sea, yo no fui con un objetivo de ser el mejor, ni pensaba que podía llegar a serlo. Y honestamente, más allá de que creo que fui ordenado, iba estudiando y todo, o sea, no era que mi ambición era o sacarme 10 en todas las materias o ser el número 1. Creo que eso me fue dando oportunidades y abriendo puertas. Uno puede hacer todo lo que quiera, con todo el foco, la determinación, apoyo de un montón de gente, y a veces las cosas no pasan. Creo que la capacidad está de ir dejando lo negativo y no, una vez que ya pasó, es ver cómo uno lo resuelve y seguís. A mí me ayuda mucho, ¿viste? En tener una visión y una actitud muy positiva. Por suerte no soy una persona depresiva o que me enrosco demasiado en el pasado. Siempre estoy más enfocado en ver, okay, de lo que viene, cómo lo puedo manejar para make the most out of it. Hoy charlo con Ignacio Vidaurren, amigo mío desde la universidad y hermano de la vida, con quien compartí años de residencia, viajes, estudios y una amistad que seguimos celebrando hasta hoy. Nacho ha tenido un éxito profesional que lo pone en otra liga. McKinsey, MBA de Stanford. Formó parte del grupo inicial que lanzó Mercado Libre, la mayor plataforma de comercio y pagos digitales de América Latina. Y más tarde se unió a Aleph, compañía global que facilita la publicidad digital en mercados emergentes, para impulsar su crecimiento hasta convertirla en un unicornio con más de 1.500 personas en 80 países. Pero su historia va mucho más allá de los logros. Nacho y Úrsula atravesaron la pérdida más dura, la enfermedad y el fallecimiento de su hija Alexia con apenas 4 años. Una experiencia que lo marcó para siempre y que aún así no borró su optimismo ni su capacidad de disfrutar de la vida con plenitud. En esta charla hablamos de éxito y ambición, de pérdidas y aprendizajes y de lo que significa encarar la segunda mitad de la vida con preguntas nuevas y una mirada distinta sobre lo que realmente importa. Bienvenidos, esta es la historia de Nacho. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Nachito. ¿Cómo andas, Albacete? Bienvenido a Second Half. Muchas gracias. Un placer estar acá con vos. Vos sos una persona que sé que a veces te incomoda que te lo digan así, pero con un éxito profesional extraordinario, ¿no? Además venimos de lugares parecidos, ¿no? Porque venimos vos de Tandil, yo de Tres Arroyos, ¿no? El interior de la provincia de Buenos Aires. Recuerdo los primeros meses cuando nos conocimos en la universidad, en la residencia en Buenos Aires. Creo que compartíamos ese afán de comernos el mundo de alguna manera, ¿no? Y bueno, podríamos decir que vos lo has conseguido, ¿no? O sea, empezaste ya desde los orígenes, siendo el número 1 de la UCA, de la universidad. Empezaste alucinándonos el primer año, terminando el primer año con promedio 10, o sea, no erraste una materia del 10. Y bueno, ¿qué te voy a contar, no? MBA de Stanford, McKinsey, formaste parte del equipo, no digo fundador, pero muy inicial de Mercado Libre, con Marcos Galperín y compañía, una historia de éxito brutal. Y después te unís a Gastón Talatuta en lo que ahora es Aleph, en aquel momento de IMS, con un equipo de, no sé, 20, 30 personas, y 15 años después son 1.500 en 80 países y entre medias, entre otras cosas, con una entrada de CVC, de un private equity, con una valoración de compañía, si no me falla la memoria, de 2.000 millones de dólares, ¿no? O sea, un éxito, yo diría, de verdad, de otra liga. La primera pregunta es, ¿qué se siente? Haberlo buscado tanto y estar ahí, ¿qué se siente? Es interesante. Primero, te diría, escuchando un poco todo esto, me doy cuenta todo el tiempo que ha pasado desde aquellos años cuando estábamos estudiando en la UCA. Mira, yo la verdad que nunca me he sentido como que estoy en un... O sea, como que alcancé algo. Y creo que quizás tiene que ver... o sea, soy consciente, obviamente, de lo que hemos logrado, ¿no? Con la distinta gente con la cual he trabajado a lo largo de mi vida, porque estas cosas, o sea, siempre son resultado de un equipo.
pero también creo que tienen que ver un poco con ganas de seguir siempre progresando, pero sin tener un objetivo concreto. Yo quizás en los primeros años de mi vida profesional eh, tenía los pasos un poco más pensados. O sea, para mí fue medio que me empezara a ir bien en la universidad fue una sorpresa. O sea, yo no fui con un objetivo de ser el mejor, ni pensaba que podía llegar a serlo. Y honestamente, más allá de que creo que fui ordenado, iba estudiando y todo, o sea, no era que mi ambición era o sacarme 10 en todas las materias o ser el número uno. Eh, Creo que eso me fue dando oportunidades y abriendo puertas. Y yo en ese momento tenía un poco la idea de que si iba pensando un poco cuál era el próximo paso en la vida, honestamente hasta te diría que cuando me casé en el año 2002, medio que tenía esa idea de que si las cosas me las proponía, sucedían. Eh, Después, la vida, viste, me enseñó de que quizás había tenido suerte, de que todo esto había pasado de esa manera hasta entonces. Y creo que si proyectás hasta el día de hoy, es un poco lo mismo, ¿no? Creo que, o sea, con Gastón, en lo que sale hoy en día, o sea, yo no me fui de Mercado Libre pensando, vamos a construir Aleph. O sea, había una idea interesante que teníamos que refinar, pero como vos decís, éramos pocos, obviamente en una industria que tenía potencial, pero todavía no estaba del todo clara. Y bueno, y acá estoy, con lo cual la verdad que sí, a veces paro y miro un poquito para atrás y la verdad que o sea, soy un agradecido de poder estar donde estoy, pero no, o sea, si me preguntás, no es que tengo un objetivo a donde quiero llegar y quizás si te dijera alguno, posiblemente en el momento que llegue ya va a haber otro que lo superó, que cambió, porque también a veces no todo es upwards and onwards, como dicen. La vida, viste, tenés muchos vaivenes y necesitas adaptarte a los cambios. ¿De dónde viene todo esto, no? O sea, al final nuestros padres, la infancia, la crianza nos influyen y nos marcan mucho, ¿no? A veces nos determinan. En tu caso, ¿de dónde viene? Contanos un poco de tu origen, de tus padres, el role model que tuviste. Mira, yo vengo de una familia de clase media en Tandil. Tanto por el lado de mi padre como de mi madre eran, o sea, familias conocidas dentro del ámbito de Tandil. Mi padre era médico, mi abuelo, Vidaguren, había sido médico también. Eh, la familia tenía campos, que o sea, es bastante común, gente de esa zona en Argentina. Y por el lado de mi madre, Mañasco, una familia de origen italiano. Mi mamá, o sea, se casó muy joven, tenía, no sé, 22 años. No estudió en la universidad. O sea, era en la época todavía donde era raro que una mujer tuviera estudios universitarios. Y mis dos padres, o sea, siempre un poco, o sea, no se exigieron. Sobre todo mi padre, Jorge. Don Jorge tenía una personalidad fuerte. Yo tuve la suerte de conocerle. Sí, era un tipo muy enfocado y que no tenía ningún prurito en marcarte sus expectativas y decírtelas claramente. Y creo que, la verdad que mirándolo un poco a la distancia, yo le agradezco mucho a él porque él fue el que de alguna manera me fue desafiándome, pero la verdad que dejándome bastante libertad en las decisiones. Pero fue el que un poco me fue desafiando a tratar de dar lo mejor de mí. Y mi madre en ese sentido creo que balanceaba un poco, porque papá tenía una personalidad bastante fuerte y mi madre era un poco más la que ponía a veces los paños fríos o el algodón. Y creo que hasta el día de hoy es algo lo cual valoro, ¿no? O sea, un poco el orden, la ambición, la disciplina, pero con balance. O sea, yo en ese sentido creo que una de las cosas que siempre trato de hacer y he tratado en todo momento de mi vida es de llevar una vida bastante balanceada, ¿no? Posiblemente esto es muy relativo a quien lo mira. Seguramente hay gente que mira y dice, flaco, bueno, puedes decir que tienes una vida balanceada porque, o sea, viajo un montón, o sea, soy intenso trabajando y demás, pero por lo menos a mí me cierra muy bien. Ahí vamos, ¿no? O sea, vos sos una persona, yo diría, extremadamente inteligente y extremadamente intensa, ¿no? O sea, para los que no te conocen, yo soy testigo que tenés una intensidad fuera de lo normal.
que vos la normalizás porque vos no tenés otro patrón, ¿no? Pero es brutal, ¿no? Y efectivamente es una intensidad general. No me parece que seas un workaholic que pone toda su energía en el trabajo, pones muchísima energía, seguís trabajando como un animal, viajando mucho, etcétera, pero también pones muchísima energía en el deporte, pones muchísima energía en la familia. O sea que... y bueno, tengo en ese sentido 1000 anécdotas con vos, ¿no? O sea, me acuerdo una vez estar, un día que estábamos entrenando en casa y de repente, espera un momentito, agarras el teléfono y te salís y te metes en una conversación que tenías un lío tremendo. No, estoy hablando con este que es un abogado de Elon Musk, no sé qué, pues tenemos un quilombo, no sé qué. Yo digo, este pibe, o sea, se sale de esto, se cuelga, se vuelve a entrenar y parece que te olvidaste, ¿no? O bueno, tantos ejemplos, ¿no? La semana pasada que te estaba yo persiguiendo para preparar esta reunión, no te podía enganchar y yo no sabía si estabas en Miami, estabas muy ocupado, tal, me mandás una foto que estabas en una audiencia con el Papa y después de ahí, con el jet lag, te venís acá y organizás una cena para el lunes por la noche, ¿no? O sea, con amigos, ¿no? Entonces, y así es tu vida, ¿no? Entonces, em, ¿por qué lo haces? ¿Qué pasa? ¿Te morís si se para eso? ¿Cómo es parte inherente de tu naturaleza? ¿Es algo que disfrutás? Contanos un poco qué hay ahí. Mira, sí, a veces estas cosas solamente las percibo cuando alguien me las señala. Pero mira, hablando con una persona que admiro mucho, que es Guillermo Vilaseca, que es un psicólogo muy bueno en Argentina y que me viene ayudando algunas veces y con temas hace muchos años, eh, me decía que o sea, la forma de ver la vida es por ahí como una mesa que tiene varias patas. Cada pata representa por ahí un área, ¿viste? El trabajo, la familia, los amigos, el deporte, no sé, hobbies. Y yo me decía, yo creo que vos sos una persona que consigue crecer la altura de la mesa, pero de una manera muy balanceada. Y creo que es algo que a lo que siempre aspiré y me salió, creo que con mucha naturalidad. Eh, Honestamente, no es algo que lo haga conscientemente. Creo que tengo un poco la capacidad de por ahí de enfocarme en ciertas cosas y, como vos decías, poder ser extremadamente intenso y productivo en esos momentos. Ahora, yo soy incapaz de hacer dos cosas a la vez. O sea, si, ¿viste? Ahora con el tema de reuniones virtuales y que yo, la verdad que para mí a veces es un desafío porque, o sea, si a veces pierdo un poco de interés en lo que está pasando en la pantalla en vivo y quiero, no sé, contestar un mensaje o tratar de ver un email, o sea, no registro que pasa en la otra dimensión. Pero en la medida que esté concentrado tengo una productividad increíble y me es muy fácil hacer el alt-tab, ¿no? El switchear de una cosa a la otra sin que me afecte. O sea, de nuevo, no tengo una técnica que pueda decir a la gente prueben de esta manera. Creo que me sale natural y la verdad que lo hago y lo disfruto. Creo que, o sea, todas estas cosas a mí creo que me producen energía positiva, entonces me enfoco en eso. Creo que también algo que creo que tengo una capacidad muy buena es en la de poder dar vuelta a la página rápido. O sea, yo soy soy bastante pragmático en cómo enfrento la vida y un poco como te contaba antes, en alguna época pensaba que planeando las cosas estaban destinadas a suceder. Después, o sea, me pasó o sea, mi hija mayor, Alexia, se enfermó de muy chiquita, de 10 meses, una leucemia infantil que no tenía un pronóstico muy malo. Y eso, o sea, con mi mujer Úrsula, obviamente nos afectó mucho. Fueron 3 años de pelearla. Nosotros vivíamos en Argentina. Tuvimos que mudarnos 2 veces a Estados Unidos para tratarla porque ya la cosa estaba... O sea, en Argentina no había herramientas. Y bueno, lamentablemente las cosas no resultaron como nos hubiera gustado. Alexia falleció con casi 4 años. Y ahí me di cuenta que uno puede hacer todo lo que quiera con todo el foco, la determinación, apoyo de un montón de gente, y a veces las cosas no pasan.
Y entonces ahí un poco cambié mi stance y dije, ¿sabes qué? O sea, no quiero invertir tanto tiempo en planificar porque después viene la vida que seguramente es distinta y lo que tenés que hacer es adaptarte. Ahora, ahí fue también una ocasión en la cual me di cuenta que, o sea, y acá le doy también mucho crédito a Úrsula, porque realmente, o sea, obviamente la pérdida de un hijo es siempre dificilísimo y sobre todo si es tu primer hijo. Y nosotros, o sea, de alguna manera, o sea, hoy seguimos juntos. O sea, esto fue hace 17, 18 años y, y no es fácil, pero también es consecuencia un poco de tratar de enfocarnos en lo positivo. O sea, hoy en día tenemos 3 hijos divinos, ¿viste? O sea, nos mudamos de país un par de veces. Ella la verdad que siempre me bancó un montón porque, o sea, todos estos cambios, o sea, el Mercado Libre, yo estuve 11 años y los primeros 4 o 5 fueron bien difíciles hasta que Mercado Libre empezó realmente a despegar y se consolidó. Estuvimos a punto de desaparecer 2 o 3 veces. Nos mudamos de Miami a Argentina en un momento caótico. Bueno, después hicimos el IPO. Y obviamente hoy es una historia increíblemente exitosa. Pero yo me fui en 2010 cuando la cosa empezaba a tomar altura. Pensé que ya la empresa era demasiado grande y quería hacer algo más entrepreneurial. Y Úrsula me rebancó. O sea, yo la verdad que la felicito porque cualquier otra mujer posiblemente me hubiera dicho, no, pero pará, ya pasamos por todas las penurias de una startup, ahora querés ir a otro. Y no, esa fue incluso hasta la que me aconsejó, que veía que con Gastón nos podíamos complementar muy bien, y acá estamos. Así que, viste, qué sé yo, de nuevo, creo que la capacidad está de ir dejando lo negativo y no, una vez que ya pasó, es ver cómo uno lo resuelve y seguís. A mí me ayuda mucho, viste, en tener una visión y una actitud muy positiva. Por suerte no soy una persona depresiva o que me enrosco demasiado en el pasado. Siempre estoy más enfocado en ver, ok, de lo que viene, cómo lo puedo manejar para make the most out of it. Gracias por compartir. Es impresionante, ¿no? Cómo la vida, la naturaleza, Dios, como le quieras llamar, te dio unos dones extraordinarios, ¿no? Fuera de lo normal, y también te dio un palo extraordinario, ¿no? El mayor de los palos que se te puede dar, ¿no? Y bueno, como dice, han tenido ustedes, ¿no? La capacidad para sobreponerse a eso, ¿no? Hay una anécdota que no sé si la querés contar de cuando, digamos, de tu discurso de despedida de Alexia en Buenos Aires, ¿no? Con el cura, con el sacerdote que, bueno, que estaba ahí en la misa o en el evento, ¿no? Sí, mirá, justo, o sea, con esto que vos decías, la coincidencia de los momentos buenos y malos, creo que sucede en todo, ¿no? Y obviamente esto es un concepto que es milenario, ¿no? El yin y el yang, o sea, viste, es que antes de que venga la luz es el momento más oscuro de la noche, antes de que amanezca. Y a nosotros nos pasó un poco en mi vida, si querés, profesional y personal, que hubo muchos momentos de coincidencias en los cuales teníamos momentos extremadamente positivos de un lado y extremadamente negativos del otro. Y se dio bastante. O sea, me acuerdo que en Mercado Libre nosotros al principio tuvimos una competencia feroz con una compañía que se llamaba De Remate, que en un momento era mucho más grande que nosotros y bueno, o sea, tuvimos un poco la capacidad de reponernos a un comienzo muy desfavorable y terminamos, long story short, en 4 años más tarde comprando De Remate por casi nada. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije a Marcos, le digo, che, Marcos, o sea, estaría bueno, celebrémoslo, porque la verdad que, o sea, pasamos tanta penuria, hagamos algo chiquito y bueno, y me acuerdo, a mí me gustaba medio como ser el organizador, ese tipo de cosas. Preparamos esto y 2 días antes fue el día que le diagnosticaron a Alexia, que estaba enferma, con lo cual obviamente yo no fui a esa celebración. Después, más adelante cuando hicimos el IPO, yo estaba para ser parte del roadshow, porque participé mucho en la preparación del IPO, o sea, mientras estábamos todavía en Estados Unidos
tratando a Alexia en Duke, pero como era algo que podía ser remoto en esa época, y me acuerdo que también la semana antes del roadshow para hacer el IPO, Alexia tuvo lo que era la última recaída. Sabíamos que si el cáncer volvía, ya no había más nada que hacer, ni siquiera en Estados Unidos. Y después me pasó lo mismo, cuando nosotros le vendimos mitad de la compañía a Sony, esto ya en IMS, en 2015. Úrsula, mi mujer, se enfermó de una enfermedad autoinmune, la verdad que muy rara, complicada. Fue un momento realmente muy, muy duro. Entonces, siempre como que, por eso, para mí, viste, el éxito es una palabra muy, muy relativa, porque al final del día, o sea, sí, por ahí económicamente o profesionalmente tuve momentos de gran éxito y obviamente soy un agradecido que eso nos cambió por ahí nuestra situación patrimonial y demás, además de obviamente consolidar y reafirmar cosas que habíamos estado construyendo y donde había dejado muchísimo esfuerzo. Pero también otras cosas que eran súper importantes y que te das cuenta que algunas de ellas incluso son irreversibles, quizás no salían como nos gustaban. Entonces, siempre lo he tratado de buscar y obviamente usar lo positivo, porque en la vida siempre hay cosas positivas que están pasando. Por más negro que uno vea el panorama, o sea, tenés que identificar esas cosas. Y creo que eso es algo que quizás, por eso, no sé, me sale como más naturalmente, por ahí es mi naturaleza. Y un poco a lo que vos te referís, o sea, cuando yo le escribí como un mensaje de despedida a Alexia, o sea, traté también de rescatar lo que ella de alguna manera también me enseñó, porque ella, siendo una chiquita muy chica, la verdad que siempre tuvo una gran alegría en vivir su enfermedad, y eso creo que nos ayudó un montón, porque por ahí no podía hablar demasiado, porque, o sea, pasó tantos meses en hospitales y qué sé yo, que por ahí la parte del lenguaje era algo que no se le daba tanto, porque cuando estaba mejor hablaba un poco más, pero siempre, o sea, yo no recuerdo haberla visto enojada por lo que tenía que pasar. Y ya, viste, un chico a los casi 4 años lo expresa. Nosotros conocíamos otros chiquitos que estaban enfermos, que hacían unos tantrums terribles porque no querían que los pincharan. Entonces, o sea, eso realmente para mí fue una inspiración y una enseñanza muy fuerte que creo que reafirmó algo que por ahí ya tenía en mí y bueno, eso es lo que trato de hacer también en honor a su memoria. O sea, yo siento que a veces no tengo el derecho a ser muy negativo, pues yo estoy acá todavía, ¿no? Entonces... Nachito, la verdad es que nunca había hecho esa conexión, pero porque vos sos un optimista, positivista nato, y claro, nunca había pensado la inspiración que supuso para vos Alexia, ¿no? Y probablemente hay algo de tu naturaleza, pero hay algo también del el legado que ella te dejó y bueno, de alguna manera poner el foco en lo importante, ¿no? Como decís, creo que muchos de los high achievers, ¿no? Al final lo que estás buscando explícita o implícitamente son cosas muy básicas como poder, prestigio, dinero, qué sé yo. Y lo que pasa a veces en la transición a la segunda mitad es que nos empezamos a dar cuenta de que eso no te llena, que está buenísimo, como decís, o sea, mejor estar en una posición cómoda, pero no te resuelve la ecuación vital y no te llena. Y quizá en ese sentido, bueno, Alexia fue a ustedes les tocó más jóvenes, ¿no? No sé si fue second half o cuándo, pero fue un punto de inflexión muy importante en tu vida, ¿no? Hay un tema muy interesante que dijiste con respecto al fallecimiento de Alexia y algún otro evento traumático, es la presión que eso pone en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, de hecho, no sé, no tengo la estadística, pero que es bastante común que rompe relaciones, ¿no? Porque es algo tan gordo que luego después de eso es como... Y creo que eso tiene que ver con que la forma en que uno vive esos eventos y el duelo posterior y cómo los procesa es muy personal e individual. O sea, quiero decir, y supongo también que no es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo según tus circunstancias, etcétera, ¿no? Esto a mí me pasó con Arantxa en circunstancias que hemos tenido muy malas, donde yo pensé que habíamos, digamos, yo personalmente había terminado mi duelo y pensé, bueno, fenomenal, ahora empieza la nueva etapa y pensé que estábamos en la misma página y ella no había empezado, ¿no? Y ni me imaginaba que estábamos empezando un periodo de 3 años que
que requiere tener mucha determinación, muchas ganas, mucha fortaleza, mucha apuesta para sostener eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste vos a eso, ¿no? O sea, ese camino individual y compartido de vivir una situación tan dura, ¿no? Sí, sí, mira, o sea, creo que la estadística que existe, o sea, no sé la fuente, pero lo que he leído muchas veces es que en general las parejas que pierden un hijo tienen una tasa de divorcio arriba del 90%. Y creo que, eh, mm, a ver, tiene que ver un poco con en qué uno consigue enfocar el futuro. Porque obviamente cuando te pasa una cosa tan dura como la que es perder un hijo, es un elemento que de alguna manera está presente hasta el día que vos te morís con tu pareja. Y es un elemento que tenés en común. Y normalmente, o sea, esto te pasa, eh, o sea, generalmente las cosas que te llevan hacia adelante son las cosas positivas, no necesariamente las negativas. Eh, Ahora ahí está, creo que un poco la capacidad de tratar de ver, viste, la luz en la oscuridad. Y creo que, bueno, o sea, definitivamente en el caso nuestro tuvimos una sincronización con Úrsula en cómo lidiar con esto. Yo la verdad que, o sea, yo de nuevo creo que fui un buen coequiper porque obviamente, o sea, me iba encargando de otras cosas, tuvimos que levantar un montón de plata que ni de cerca teníamos, entonces, o sea, yo tomé un poco más el liderazgo de ese, a ver a quién le íbamos a pedir, hicimos fundraisers juntos, y la verdad que nosotros tenemos a Sofía, nuestra hija que, o sea, Úrsula estaba de hecho embarazada sin saberlo cuando a Alexia la diagnosticaron de esto, con lo cual, o sea, también tuvimos como que pasar por el nacimiento de Sofía y criar un bebé, pero estás acompañando tu otra hija que tiene 1 año y medio más que el segundo bebé, viste, mudándote a un país extraño, obviamente con un budget recontra ajustado. Pero bueno, ¿qué pasó después de que Alexia falleció? De mi lado, yo nunca había hablado con un psicólogo en mi vida. Entonces, en un momento dije, bueno, si algún momento en la vida, pues, eso estaba un poco influenciado por mi padre. Siendo médico, mi viejo, o sea, nunca había sido muy, no le daba nada de espacio a los psicólogos. Para él era, o tenés que ir a ver a un psiquiatra porque estás loco, si no, no gastes el tiempo en hablar estupideces, vas a hablar conmigo, con tus amigos. Dije, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor hay algo de verdad en esto. Entonces, o sea, me puse un poco a hacer como una especie de research, porque dije, ¿sabes qué? O sea, en esto, un poco como mi padre me había enseñado, digo, quiero tratar de encontrar a la mejor persona para que me ayude, porque sé que esto, o sea, necesitas realmente alguien que sea extremadamente talentoso y que conozca mucho el tema. Y estuve como 8 o 9 meses viendo a varios psicólogos, de hecho terminé con 2, y estuve viéndolos en paralelo durante 6 meses hasta que finalmente me di cuenta que Guillermo, que es esta persona que mencioné hace un poco, es un tipo brillante y la verdad que me ayudó un montón. Y yo pensaba que, viste, no tengo muchos problemas, o sea, ese era mi diagnóstico, pero después me di cuenta que más allá de lo de Alexia, donde obviamente dediqué mucho tiempo y muchas sesiones, y la verdad que, o sea, me ayudó mucho a poder, o sea, hoy hablar de esa bastante bien, más allá que a veces, o sea, las emociones vuelven. Y yo con eso, o sea, en 1 año y medio, 2 años, era como que me sentía que podía realmente enfocarme en lo positivo de los recuerdos de Alexa. Úrsula, por otro lado, había intentado hacer esto, pero no había conseguido encontrar a nadie que la inspirara como para realmente poder abrirse. Entonces, en algún momento dejó medio de buscar a ver con quién podía tratar este tema, tuvo 2 o 3 intentos que no le resultaron. Y para ella era mucho más difícil. O sea, pasaban los años y, no sé, cada aniversario, ¿viste? El cumpleaños de Alexia, de su fallecimiento, Navidad, ¿viste? El Día del Niño. Eran semanas muy duras para ella. Y bueno, eso, ¿viste? O sea, obviamente empieza a agregar cierta carga a la pareja. La verdad que, o sea, en ese momento también un poco decidimos mudarnos de Argentina a Nueva Estados Unidos. Era un poco, ya en ese momento IMS, nos habíamos expandido por Latinoamérica
y estábamos ya empezando a expandirnos a Europa también, entonces la verdad que Argentina era muy lejos. Úrsula había vivido mucho tiempo en Estados Unidos antes, entonces, viste, era como que también, ella no es argentina, es peruana. Argentina, con todos los problemas que tiene, no es un país, viste, donde a veces, si sos extranjero, quieras estar un montón porque todo, viste, es negativo, riesgoso, qué sé yo. Hay que quererlo mucho. Sí, entonces dije, bueno, está, mudémonos a Estados Unidos. Y esto fue en el 2016. Y ella pensaba que la mudanza por ahí le iba a ayudar. Y fue paradójico porque llegamos a Estados Unidos y vivimos, viste, en un lugar muy lindo, en Key Biscayne, tenemos una casa muy linda. Y Úrsula era como que le encontraba el pelo al huevo. Y viste, llegó un momento en el cual, hablamos, le digo, mirá, me parece que lo que vos tenés es un problema no resuelto de todo lo que pasó. Ya en ese momento hacía casi 9, 10 años que Alexia había fallecido. De eso, y seguramente tenés otros temas que por ahí surgen, pero bueno, y ella empezó, por suerte encontró a alguien en Miami que hasta el día de hoy la sigue apoyando, un psicólogo excelente, y le ayudó a empezar a tratar este tema. Y la verdad que fue increíble, porque después de un tiempo, yo empecé a ver como que que Úrsula empezó a despegar emocionalmente y estaba mucho más como contenta y con fuerza. Y paradójicamente, un par de meses más tarde, eso llegó posiblemente a uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque ella, una vez que terminó de hablar de los temas de Alexia, también empezó como a revisar temas de ella, ¿no? O sea, sus padres, su pareja, ¿viste? Y empezó a cuestionarse un montón de cosas. Y eran cosas que por ahí iban para atrás 10 años, 15 años. Y claro, sobre todo para alguien como yo, ¿viste? Soy bastante como lógico en mi manera de ver las cosas. Pero no me puedo venir a reclamar cosas de que pasaron, no sé, cuando estábamos de novios. ¿Qué querés que haga yo sobre eso? Había cosas, me acuerdo, bueno, ¿viste? Mi padre era bastante complicado y sobre todo con todas mis novias siempre fue recontra exigente, no había ninguna que le viniera bien. Y la pobre Úrsula, la verdad que, lo sufrió mucho. Entonces, y yo siendo el eterno optimista, siempre estaba tratando de ver si conseguía conciliar las cosas. Y la pobre, la verdad que lo sufrió mucho. Entonces, claro, obviamente tenía una pasada de factura muy fuerte hacia mí. Yo le decía, mi padre para ese momento creo que hacía como, no sé, como 5 años que había fallecido, con lo cual digo, mirá, no puedo ni siquiera ir a putearlo ahora, no sé qué hacer. Pero bueno, y la verdad que bueno, pasamos por una crisis que fue muy difícil, porque también, y ahí creo que cuando uno tiene una crisis con su pareja, es una situación muy difícil cuando tenés un problema con un hijo. Porque con Alexia, sin duda, incluso por la gravedad y todo, creo que fue mucho más duro, pero los dos tirábamos en yunta, con Úrsula. Cuando ella tuvo su crisis, yo, obviamente no podía convencerla a ella de hacer las cosas. Era su manera de pensar y yo era tratar de hacerla razonar o ver un camino diferente, pero bueno, estaba jugando también con sentimientos. Realmente fue muy difícil. Gracias un poco no sé, creo que me doy mucho crédito en la persistencia y la paciencia. Y en el fondo tenía un optimismo que creía que las cosas en algún momento iban a caer en su lugar. Y creo que casi en el límite cayeron en su lugar, porque si no, creo que por ahí hubiéramos terminado, no sé, separándonos. Pero bueno, nos volvimos a juntar y la verdad que, tuvimos unos años increíbles, viste, donde básicamente fue como un salto cuántico a nivel de pareja. Y eso nos ayudó, viste, al día de hoy estar, por suerte, muy bien, viste. Pero bueno, fue realmente un momento difícil. Hoy a mí me da también mucho orgullo porque los dos, Úrsula hoy en día también puede hablar de Alexia con alegría, sin quebrarse. Y la verdad que los dos hemos encontrado también un elemento donde Alexia nos ha inspirado también un poco en pay forward
todo lo que en su momento recibimos, de mucha gente conocida, amigos, familia, desconocidos. Y la verdad que o sea, los dos le ponemos mucho foco a tratar de ayudar, o sea, cosas que son relacionadas con niños o con temas médicos infantiles, pero creo que eso también ha sido un elemento catalizador un poco de una energía común que está muy bueno, porque son las primeras etapas. Quería empezar a hacer eso, pero claro, Úrsula no estaba para nada preparada. Hoy en día la verdad que es admirable un poco todo lo que ella viene haciendo y le dedica mucho más tiempo y energía que yo. Sí, está muy bueno. Ahora que te escucho, creo que vos no le ponés la etiqueta de second half, pero mucho de lo que has dicho conecta con la idea de lo que yo visualizo como second half, ¿no? O sea, creo que hay ese proceso muy personal, que en el caso de este estuvo disparado por lo de Alexia. A veces tiene un trigger más o menos claro, digamos, pero por las razones que sea, donde uno empieza a hurgar en uno mismo, muchas veces con ayuda de un psicólogo, de un amigo, de un coach o lo que sea, al final es un proceso de exploración muy personal donde empezás a descubrir cosas de vos mismo, ¿no? Que igual no eran obvias, eran inconscientes, que te ayuda o te puede ayudar a mirar a la cara y afrontar duelos o situaciones muy difíciles que creo que si no lo miras a la cara, como decís, se pueden perpetuar. Y bueno, también en una relación de pareja, em, el respetar y aceptar que los tiempos no es que sean distintos, pueden ser extremadamente distintos. Estás hablando no de días ni meses, sino de años de diferencia. Y bueno, ahí quizá hay algo también de valores muy primarios o sí, a los cuales le damos importancia, de apostar por eso, ¿no? Porque casi, no digo lo natural, pero lo que decías del 90% de tasa de divorcio, ¿no? Lo más fácil, y no es para culpar a nadie, lo más fácil es salir corriendo y decir, mira, yo ya bastante sufrí. Sin embargo, bueno, ustedes le pusieron pico y pala y apostaron por eso, ¿no? Quizá ahí hay una reconexión con, no sé si muy deliberada, pero con unos valores y con, mira, apuesta a la familia, apuesta a un proyecto común que tiene que ver también con cómo querés vivir de verdad en tu vida, ¿no? Sí, vos sabés que es interesante porque ahora que te escucho y en la preparación vos habías mencionado un poco este tema, pero yo, o sea, en el primer momento medio que, viste, creo que no le di suficiente espacio, pero si yo trato de pensar en qué puede ser un second half, viste, en una persona por ahí con nuestras características, me imagino que sería hacer una serie de cosas que a lo mejor todo lo que nosotros vimos con Alexia en un momento donde, o sea, yo en ese momento yo tenía, no sé, 34, 35 años. Por ahí, o sea, aceleró eso. Porque yo lo que pienso es, ok, si yo, viste, el second half, ¿qué es lo que veo? Sería el momento en el cual decís, bueno, empiezo a bajar un poco el ritmo en lo profesional, trato de empezar a descubrir algunas otras cosas que me motivan, ¿viste? Y creo que eso, de alguna manera, trato también de ver cómo puedo mejorar las relaciones con la gente que quiero. Creo que también es un poco la sabiduría ¿viste? De ir bajando el nivel de adrenalina y hormonal en cómo manejar las relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con, no sé, tus socios. Y claro, eso creo que por ahí se fue dando, porque pensándolo, o sea, yo de las cosas que creo que con Úrsula aprendimos temprano, y creo que fue durante todos esos 3 años que estuvimos, o sea, acompañando a Úrsula, acompañando a Alexia en un poco su lucha, fue que nosotros no teníamos más lugar para las peleas medias estúpidas que suelen pasar en los primeros años de una pareja. Y eso la verdad que hasta el día de hoy ha permanecido, porque creo que los dos sabemos muy bien cuáles son los trigger points, como le pasa creo a cualquier pareja, como para hacer que el otro explote.
pero conscientemente tratamos de evitarlos, porque sabemos que si empezamos a eso, obviamente escalás muy rápido en una pelea. Y hoy que, gracias a Dios, tenemos una vida estable, nuestros hijos tienen salud, les va muy bien. La verdad que no tengo muchas peleas con ella ni discusiones. Y a veces, que alguno viene por ahí un poco más crispado porque, no sé, por ahí tuviste algún tema o en el trabajo o lo que sea. En realidad tratamos de ayudar al otro a descomprimir en lugar de escalarlo. El tema de ayudar yo creo que también es otra de las cosas que a veces dejás para el second half. Y es algo que para nosotros es una parte muy esencial de lo que hacemos. O sea, Úrsula ahora está muy involucrada con una fundación que se llama AEA, que es una fundación peruana para ayudar a chicos necesitados de una zona de Perú que se llama Ayacucho, y le dedica un montón de tiempo. Y yo la apoyo un montón. O sea, también tenemos un programa donde ayudamos a médicos y enfermeros de Argentina que se vayan a capacitar al exterior, y sobre todo el Hospital Austral, que es donde la trataron Alexia, y Duke también son lugares donde nosotros tratamos de colaborar mucho. Entonces, está bueno. Y eso también a mí me gusta porque es algo donde involucramos también a nuestros hijos. O sea, además de Sofi, tenemos mellizos que hoy en día Sofi tiene 20 años, está en college, y Matías y Gonzalo tienen 16. Y la verdad que los tres, desde muy chicos, han ido viviendo esto. Y creo que hoy tienen bastante proactividad todos, en tener en cuenta al prójimo, el ayudar y el ser conscientes de que quizás nosotros tenemos una situación privilegiada, pero hay otra gente que lamentablemente no lo tiene, y que esa gente, o sea, hay que dedicarle tiempo y esfuerzos para tratar de ayudarlos. Y eso a mí es de las cosas que realmente más alegría y satisfacción y orgullo también me generan. En esa línea, quizás una pregunta que no te has hecho, ¿no? Pero digamos, no a corto plazo, porque sé que estás muy ocupado, entretenido y también disfrutando de lo que haces y estás muy metido en el proyecto actual, pero quizá a medio plazo, ¿has pensado hay algo del second half que tiene que ver con eso que decías de contribución, ¿no? Y no hay mejor contribución que uno pueda hacer que aquello donde uno tiene experiencia y sabiduría, y donde, por tanto, es insustituible, ¿no? Porque tu sabiduría es distinta de la mía. Y con todos los dones que vos tenés y la experiencia que tenés y tal, ¿has pensado alguna vez como en grande, desapegadamente, en el sentido de decir, a mí un día me gustaría aplicar mis dones para algo completamente diferente? Mira, como te dije, no soy por ahí de planificar demasiado, pero creo que una de las cosas donde a veces le he dedicado un poco más de tiempo a pensarlo es quizás en unir un poco el tema de ayudar con quizás toda mi experiencia, de negocios. Y creo que, bueno, o sea, la vida también me ha dado la posibilidad de tener, amigos que les ha ido muy bien económicamente, todos mis amigos, o sea, de Mercado Libre, que después, algunos siguen ahí y les ha ido muy bien. Hay otros que también han seguido otras carreras posteriores y también les ha ido muy bien. Tengo, amigos también de mi paso por Aleph. Y en algún momento pensé, digo, quizás... porque tengo un poco la sensación de que Estados Unidos tiene esto recontra bien organizado, pero nosotros en Latinoamérica y particularmente en Argentina creo que un poco la naturaleza del país y el hecho de que las cosas son tan inestables hacen que la gente sea un poco más supervivencia al más apto. Entonces me parece que no hay una inclinación tan grande a ayudar con consistencia. Pero creo que son de esas cosas que al final del día uno tiene que enseñarlas y crearlas. Entonces, digo, bueno, a lo mejor es un camino en el cual puedo empezar a hacer, metiéndonos en la ejecución. Porque nosotros, o sea, la ayuda que damos tratamos de que sea muy hands-on. O sea, yo prefiero más tratar de hacer cosas que quizás no son tan escalables, pero que yo me aseguro del impacto que tengan. O sea, esto es más fácil que escribir cheques. O sea, a mí mandar cheques es algo que, bueno, a veces lo hacemos, pero, o sea, trato de estar. Y, bueno, Úrsula, por ejemplo, en esta Fundación AEA, o sea, va todos los años y lleva a nuestros hijos, a
a ver los hogares que tienen en el interior de Perú, lugares muy pobres, para ver las cosas, pasar tiempo con esos chicos, entretenerlos, organizarles programas. Entonces, por ahí es algo en lo cual me gustaría hacer. Hay otra cosa que también he empezado a hacer, ¿viste? Un poco light, y que a veces es un poco el cliché de decir, bueno, el second half, me imagino, bueno, si salgo de estar metido en el día a día, empiezo a hacer me meto en un board, ¿viste? Y la verdad que creo que lo estoy haciendo. Hay un par de compañías a las cuales, ¿viste? Que son tipo un poco más startups, que algunas que han evolucionado muchísimo, a las cuales un poco ¿viste? Aconsejo. No tengo mucho tiempo, como vos decías, con lo cual trato de limitarlo demasiado, o sea, lo más que puedo. Pero es algo que también me sale bastante bien, porque, o sea, creo que conjugo un poco la experiencia mía, quizás yo tuve ¿viste? Mi paso por McKinsey también me dio una cabeza bastante analítica. Así que creo que puede ser de las cosas que vaya a hacer más adelante. Nachito, bueno, vamos acercándonos al cierre. Bueno, muchas gracias por la charla, por tu apertura de siempre, y creo que más allá de las cámaras ha sido una charla muy parecida a tantas que hemos tenido. Gracias. Y quizá un poco para cerrar, ¿qué te llevas, ¿no? ¿Qué te llevas de esta charla? ¿Alguna reflexión, algún tip, algún pensamiento? No, mirá, yo siempre disfruto mucho de charlas, especialmente con vos, porque como te decía, creo que combinás, o sea, al ser un gran amigo que nos conocemos desde hace, no sé, como casi yendo para los 40 años. Y además valoro mucho porque obviamente vos tenés una visión que combina una experiencia y un background parecido con también obviamente lo que ha sido tu foco profesional, con lo cual yo aprendo mucho, o sea, te considero como un mentor mío y cada estas interacciones aprendo mucho. Y creo que, como te decía, creo que en estas sucesivas charlas sobre el tema de Second Half me has hecho reflexionar bastante. Creo que por un lado confirmar ciertas cosas, pero también creo que es, viste, el dejar un poco planteados las cosas que van a ir viniendo. Y creo que está bueno eso, pues, qué sé yo, así como digo que yo no estoy en hacer el plan a 5 años, pero sí está bueno, o sea, ir poco, o sea, y esto es algo que hago en mi vida, es ir, obviamente no mirar en la punta de la nariz, tener cierta visibilidad, cosa de que cuando las cosas van viniendo estés más preparado para enfrentarlas. Y creo que, bueno, todo esto definitivamente me hace reflexionar un poco acerca de qué puede ir viniendo. Personalmente creo que si algo quiero tratar de mantener es un poco ese balance, ¿no? Siguiendo con la analogía de la mesa, tratar de que las patas sigan creciendo de manera pareja, cosa que la mesa, ¿viste? No esté inclinada. Y bueno, obviamente por ahí hay ciertas cosas que irán tomando más preponderancia, pero eso creo que es lo que voy a tratar de seguir haciendo. Así que para mí un placer, disfruté mucho también de la charla y definitivamente voy a estar muy pendiente de temas de Second Half, así también puedo aprender de otra gente con la que converses o lo que vos también vas aprendiendo.